De Jaime Torres Bodet. Se nos ha ido la tarde en cantar una canción, en perseguir una nube y en deshojar una flor. Se nos ha ido la noche en decir una oración, en narrar una estrella y en morir con una flor. Se nos irá la aurora en volver a esta canción, en perseguir otra nube y en deshojar una flor. Se nos irá la vida si se pide otro amor, que en el agua de las horas que se lleva el corazón. Jaime Torres Bodet fue un escritor y diplomático mexicano, nacido en el Distrito Federal el 17 de abril del año 1900 y fallecido en la misma ciudad el 13 de mayo de 1974. Como hombre de letras, recibió numerosas menciones, premios y medallas y participó de la Academia de la Lengua de su país. Incursionó en varios géneros, entre lo que se encuentra la novela, el relato y la poesía. ¿Me puedes decir qué sintieron? Confusión. Suspenso. Gracias. Canción de las voces serenas de Jaime Torres Bodet. Se nos ha ido la tarde en cantar una canción, en perseguir una nube y en deshojar una flor. Se nos ha ido la noche en decir una oración, en hablar con una estrella y en morir con una flor. Y se nos irá la aurora en volver a esa canción, en perseguir otra nube y en deshojar otra flor. Y se nos irá la vida si sentir otro rumor, que el del agua de las horas que se lleva el corazón. Jaime Torres Bodet, originario de Barcelona, España, nació fruto del matrimonio de Alejandro Torres Guibert y Emilia Bodet, el 17 de abril de 1902 en la Ciudad de México, donde cometió suicidio el 13 de mayo de 1974. Destacó como diplomático, escritor, ensayista y poeta mexicano, llegando a pertenecer al grupo de los contemporáneos. Estudió primaria en la Escuela Normal de Maestros, donde se graduó a la edad de 11 años. Tras esto, ingresó en las Escuelas Nacional de Preparatoria, terminando el bachillerato a la edad de 15 años. Estudió la carrera de Filosofía y Letras en la Facultad de Jurisprudencia y en la de Altos Estudios de la Universidad Nacional de México. Fue secretario de José Vasconcelos en 1921 y de Bernardo Gastelum. También fue director del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública de 1922 a 1942, secretario de Salubridad en 1925 y profesor de literatura francesa en la Escuela de Altos Estudios de 1925 a 1929. Jaime Mario Torres Bodet fue alentado en la escritura de la poesía por Enrique Pérez Granados, entre otros, quien eligió uno de sus versos como ejemplo de la exaltación de un estado de alma decadentista. Esto sucedió cuando Bodet tenía apenas 12 años, lo que le serviría para destacarse como poeta en posteriores años. Publicó sus primeros poemas en el periódico El Pueblo en 1916. En 1917 publicó una poesía para la revista Pegaso, A través de la onda, y en 1918, a la edad de 16 años, publicó su primer libro de poesía, Fervor. Tras su reconocimiento poético, entabló amistad con Carlos Pellicer y José Gorostiza, entrando a formar parte del grupo de los contemporáneos. Dirigió, junto con Eduardo Ortiz de Montellano, la revista Falange, centrada en recoger textos mexicanos que servirían como enlace entre esculturas. Colaboró con la revista Ulises de 1927 a 1928 y dirigió la revista Contemporáneos de 1928 a 1931. Se relacionó con la generación del 27 gracias a su amistad con Benjamín Jarnes,
cuando colaboró con la Revista de Occidente de 1929 a 1931. En 1960, Jaime Torres Bodet había publicado 15 libros de poesía. Su obra poética comprende 2 periodos marcados por su estilo, de 1916 a 1930. Bodet se caracterizó por un estilo anacrónico, definido por una estructura simétrica y clásica. De 1930 a 1971, Bodet escribiría mezclando su estilo anacrónico con el estilo vigente. Fue en este último periodo cuando Bodet alcanzó su máximo reconocimiento como poeta. Jaime Torres Bodet también destacó como diplomático, llegando a director general de la UNESCO de 1948 a 1952, donde se caracterizó por el desarrollo de las relaciones exteriores durante los inicios de la Guerra Fría. También fue presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional y embajador de Derecho en Francia de 1954 a 1958. Otro hecho destacable de la vida de Bodet fue su preocupación por la alfabetización, lo que le llevó a ser secretario de Educación Pública de 1943 a 1946 y de 1958 a 1964 impulsó el plan de 11 años para la extensión y el mejoramiento de la enseñanza primaria. Fundó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, entregando los primeros libros gratuitos en 1960. Impulsó la construcción del Museo Nacional de Antropología y del Museo de Arte Moderno. También impulsó la construcción de numerosas escuelas, entre las que destacan la Escuela Normal para Maestros, la Escuela Normal Superior, el Conservatorio Nacional y la Unidad Profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, inaugurada en 1964. Al decir mi poema en público, pues me dio un poco de pena porque lo hice en un McDonald's y pues había mucha gente, por eso no se escuchaba mi voz en el video. A las personas que les dije, pues lo tomaron de sorpresa porque no sabían qué iba a decir el poema y por eso se empezaron a reír. Y también siento que no escucharon bien el poema o no lo supieron sentir porque no supieron decir, no me dijeron algo de lo que les hacía sentir el poema, solo me dijeron lo que sintieron cuando yo dije el poema, que se espantaron, susto y así. Ausente de César Vallejo. Ausente, la mañana en que me vaya, más lejos de lo lejos, al misterio. Como siguiendo inevitable raya, tus pies resbalarán al cementerio. Ausente, la mañana en que a la playa del mar de sombra y del callado imperio, como un pájaro lujumbre me vaya, será el blanco panteón tu cautiverio. Se habrá hecho de noche en tus miradas, y sufrirás, y tomarás entonces penitentes blancuras lanceradas. Ausente, y en tus propios sufrimientos ha de cruzar entre un llorar de bronces, una jauría de remordimientos. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, en Perú, el 16 de marzo de 1892. Fue el menor de 11 hermanos. Su abuelo era un sacerdote y su abuela una india mestiza. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio, lo cual marcó su formación y explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico. Sus estudios primarios los realizó en el mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Inició los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos, en Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En 1916 frecuentó el Grupo El Norte y se enamoró de María Rosa Sandoval, pero no tardó en regresarse a Lima. En 1918 publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo de Julio Herrera y Reyes. En esta época trabajó como profesor en el Colegio Barros y en el Colegio Guadalupe. Su madre murió en 1920 y al volver a Santiago de Chuco
fue encarcelado injustamente durante 100 días, acusado de haber participado en el incendio y saqueo de una casa. Trilce anticipó gran parte del vanguardismo que se desarrollaría en la década de los 20. En la cárcel escribió la mayoría de los poemas de Trilce. En este libro, Vallejo lleva la lengua española a límites insospechados, inventa palabras, fuerza la síntesis y emplea la escritura automática. Cuando es liberado, embarcó en el vapor Oroya el 17 de junio de 1923, en dirección a Europa. Llegó a París el 13 de julio. Allí consiguió mantenerse como redactor en Variedades, Amauta, El Comercio y Mundial. Pero lo importante fue que inició su amistad con dos de los grandes poetas hispanoamericanos, Juan Larrea, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, y conoció a Tristán Tzara. En 1930, el gobierno español le concedió una modesta beca para escritores. En 1932 se afilió al Partido Comunista Español. Regresó a París, donde vivió en la clandestina, y donde tras estallar la guerra civil, reunió fondos para la causa republicana, que le inspiró una de sus últimas obras. España aparta de mí este cáliz. En París se casó con Georges Pilapart en 1934. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938, un Viernes Santo con llovizna en París, pero no un jueves, como escribió en su famoso poema. Me moriré en París con un aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Finalmente voy a decir un poema escrito por mí. Solo tú, eres como un amanecer. Cada que te veo me haces enloquecer. Todos mis días los haces florecer. Estar a tu lado es como renacer. Te encontré sin buscarte. Promete que nunca vas a marcharte. Yo solo quiero amarte, estar a tu lado para apoyarte. A tu lado me siento segura, mi corazón se derrite de ternura. Es como estar en una aventura, cada día a tu lado es una hermosura.